Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Bruselas ha salido a respaldar a España después de la última amenaza arancelaria de Donald Trump si el gobierno no aumenta el gasto militar. We will respond appropriately, as we always do, to any measures taken against one or La more. Comisión Europea insiste, España es un país miembro de la Unión, pertenece a un bloque comercial y, por tanto, Bruselas responderá también en bloque ante cualquier ataque económico. Responderán de manera adecuada, según la expresión textual que empleó ayer el portavoz de la Comisión. Ocurre que esta nueva amenaza de Trump, que en menos de 24 horas dijo una cosa y la contraria, que España iba por el buen camino y luego que estaba muy descontento, ha coincidido con una cumbre de los ministros de defensa de la OTAN. Y es allí donde resonó la anterior amenaza de Trump, que había planteado a la OTAN que hiciera algo que sus tratados no permiten hacer: echar a un socio. Trump habló de echar a España de la OTAN y lo que hizo ayer el secretario general de la Alianza fue intentar no decir nada que molestara a Donald Trump y que tampoco desautorizase la posición de España. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Es un equilibrio muy difícil de conseguir y no le salió del todo. De hecho, no le salió. Más bien lo que quedó claro es que Mark Rutte agradece a Trump su presión para que el gasto militar de los socios suba al 5%. De España lo único que dijo es que es un socio fiable. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Primero lo ensalzaba. Sin Trump no habríamos llegado al compromiso del 5%. Después elogiaba su presión para que todos aumenten el gasto. En cambio, se ponía de perfil y, a pesar de lo concreto de la pregunta, el secretario general evitaba pronunciarse sobre las amenazas de Donald Trump. Sin embargo, Mark Rutte subrayaba que España, como el resto de aliados, sí ha apoyado los objetivos comunes de defensa de la OTAN. Y esto es importante, zanjaba. En paralelo, la ministra Robles insiste en que ningún aliado cuestiona los compromisos de España con la OTAN y minimiza las palabras de Donald Trump. Las palabras de Trump no se pueden sacar de contexto porque lo verdaderamente importante es que España tiene un compromiso firme con la Alianza Atlántica. Robles, además, no ha descartado que España participe en el plan para adquirir armamento a Estados Unidos para asistir militarmente a Ucrania. Con Trump tiene que ver la otra noticia internacional de la mañana. El presidente de los Estados Unidos ha autorizado a la CIA a que haga operaciones encubiertas en Venezuela. Dice Trump que lo hace para frenar la cantidad ingente de droga que Venezuela introduce en su país después de 5 ataques contra narcolanchas en las que han muerto ya 27 personas. Trump dice que están decididos a frenarlos también por tierra. El New York Times asegura que esas operaciones incluyen acciones letales. El gobierno de Maduro habla de maniobras para forzar un cambio de régimen y advierte de que una acción militar podría tener serias repercusiones en el suministro de energía de todo el mundo. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Hoy la delegación venezolana en la ONU quiere denunciar a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad. Aquí en España hoy será el turno para Koldo García en el Supremo. A partir de las 10 de la mañana acude a declarar por los fondos del exministro Ábalos, cuyo origen se desconoce y que, según la Guardia Civil, Koldo gestionaba tanto para pagar los gastos del exministro, tanto de sus hijos como de sus amigas. Ayer declaró Ábalos, por cuarta vez se acogió a su derecho a no declarar y el juez decidió dejarlo en libertad finalmente. Aunque lo llamativo es el auto del juez Leopoldo Puente, en el que explica que deja a Ábalos en libertad a pesar de que aprecia un creciente riesgo de fuga. Y sobre todo, más que eso, escribe que la causa que le causa estupor que alguien con los indicios que tiene Ábalos pueda seguir siendo diputado en el Congreso. El juez sugiere un cambio en el reglamento para que el Congreso pueda suspender a los parlamentarios que estén en un proceso como el de Ábalos, que con todo todavía no ha sido condenado. De hecho, el propio juez lo ha dejado en libertad. Escribe este magistrado que la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, no sería obstáculo necesariamente para que se articule, por ley, un mecanismo que impida a Ábalos ser diputado por los indicios que se van acumulando contra él y que son cada vez más. El juez, por tanto, propone un cambio legal. La presidenta del Congreso ha respondido que el papel del juez es hacer que se cumplan las leyes, que de elaborar las normas ya se ocupa el Parlamento. Está empezando el jueves, es 16 de octubre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. De manera que, aunque el juez advierte de un riesgo cada vez mayor de fuga, Ábalos sigue por ahora en libertad con las mismas cautelares que tenía vigentes, y eso, por el momento, le ahorra al Partido Socialista una foto de evidentes efectos políticos. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el PSOE y en Moncloa respiran aliviados. Según reconoce en privado un miembro del Gobierno, ver a Ábalos entrando en prisión no hubiera sido nada fácil de digerir, aunque insisten en que el exsocialista ya fue expulsado y en que está totalmente desvinculado del PSOE. Fuentes socialistas admiten que esa imagen, además, le hubiera servido al PP para alimentar su estrategia contra el Gobierno en un momento en el que los socialistas creen que están logrando sacar a relucir las contradicciones de Feijóo en asuntos como el aborto. Así que el PSOE se ahorra el mal trago de ver a otro de sus exsecretarios de organización entrando en la cárcel, y esquiva también el Gobierno el escenario de perder un voto del bloque de la investidura, ya que de haber entrado en prisión, Ábalos habría mantenido su acta de diputado, pero sin derecho ya ni a cobrar su sueldo ni a votar. A la espera de que hoy el juez revise también las medidas cautelares que pesan sobre Koldo García, la libertad de Ábalos no frena la ofensiva del Partido Popular con este escándalo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. De hecho, hoy la mesa de la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, en la que el PP tiene mayoría, decide la fecha en la que llamará a comparecer al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Quieren hacerlo coincidir con el aniversario de la Dana. David Junquera, buenos días. Buenos días. Lleva el PP año y medio jugando con el caramelo y por fin ha decidido comérselo. Ahora la cuestión es si sentar a Sánchez en el Senado el 27 o el 30 de octubre. Esto es, antes o después del aniversario de la Dana y de los homenajes que se preparan en Valencia. Los estrategas están decidiendo. Comparecer un lunes sirve para marcar la semana y permite paladear y estirar el dulce. Hacerlo el jueves recorta el recorrido informativo, pero puede servir de disolvente para diluir lo que ocurra en la Comunidad Valenciana, donde se da por hecho que Mazón va a pasar un mal rato. Las dudas no acaban ahí. La Comisión Koldo, que marcha por las 79 sesiones, no está terminando de ser la sala de torturas para el Gobierno que proyectaba el PP. Por allí han pasado y escapado sin apenas rasguños gente como Ábalos o Puente. En las filas populares hay cierta inquietud porque Sánchez termine dándole la vuelta a la tortilla y vapuleando a sus interrogadores. Por eso uno de los secretos mejor guardados es quién cuestionará al presidente. Algún senador prudente avisa: no subamos mucho la temperatura, no terminemos saliendo escaldados. Un técnico de emergencias ha declarado ante la jueza de Catarroja, que investiga la gestión de la Dana, que la Rambla del Pollo en Paiporta preocupaba desde mediodía. Antes de la 1 de la tarde ya pidió a los bomberos que vigilaran su nivel y también el del río Magro. La respuesta fue: veremos qué podemos hacer. Hoy acude Mazón a una sesión de control en les Corts Valencianes centrada todavía en la gestión de la tragedia y en la reconstrucción. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La grabación de la llamada ya está en poder de la jueza, que la reclamó después de la declaración de la técnico como testigo. Se produjo entre la 1 menos cuarto y la 1 y cuarto de la tarde. Le pide a los bomberos del consorcio provincial que vigilen la Rambla del Pollo y la del Magro. La respuesta fue que se vería qué se podía hacer. Bomberos. Hola, te llamo desde el caso de requerimiento de bomberos forestales. Habéis movilizado a unos bomberos forestales para vigilar la Rambla del Pollo y el río Magro. Sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la Rambla del Pollo, si pudiesen, que se acercasen a ver la escala que hay en Paiporta también. Vale, veremos a ver qué se puede hacer, ¿vale? Y el les Corts Carlos Mazón se somete de nuevo al control de los grupos parlamentarios. Compromís efectuará la misma pregunta desde hace meses: ¿por qué se aferra al cargo y no dimite todavía? Los socialistas en esta ocasión quieren conocer su valoración de la situación económica, política y social de la comunidad, y Vox en qué punto se encuentra la reconstrucción y qué avances se prevén a corto plazo. En Andalucía, el presidente Moreno Bonilla anunció ayer la remodelación de su ejecutivo y presentó un plan integral muy ambicioso para reforzar los cribados de colon y de cuello de útero. Busca aplacar la crisis por los retrasos en el programa de prevención del cáncer de mama. Reconoce fallos y que no se han conseguido los objetivos marcados, aunque el plan genera muchas dudas sobre su viabilidad. Cuenta con 89 millones de euros, la contratación de casi 600 profesionales y se suma al plan de choque de 12 millones que ya anunció para el cáncer de mama. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Juan Manuel Moreno apuesta por su consejero más político, el de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, para intentar salvar la crisis de los cribados de cáncer de mama destapados por la cadena SER. Moreno ha reconocido el fracaso de su gobierno en el objetivo de normalizar la sanidad pública en Andalucía. A pesar de todos estos recursos, no hemos conseguido reconstruir la sanidad tal como queríamos hacerlo. No hemos conseguido
los objetivos que nos habíamos marcado y por tanto yo siempre soy honesto. El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado la puesta en marcha de un plan integral de acción en cribados de cáncer de colon y cuello uterino para el que contratarán más de 700 nuevos profesionales y van a invertir más de 100 millones de euros. El Gobierno está trabajando en una inteligencia artificial que sí pueda usarse de forma segura en las aulas. Lo puede avanzar esta mañana la SER. Se trata de una herramienta diseñada y gestionada por España que protegería en cualquier caso los datos de los menores y que está pensada para ofrecer respuestas limitadas y evitar la desinformación. Es una información de Laura Gutiérrez. Sí, es una de las vías que tiene en marcha ahora mismo el Ministerio de Educación. Está trabajando para conseguir una herramienta de inteligencia artificial gestionada íntegramente por la Administración que permita usar esta tecnología con los mínimos riesgos. Julio Albalat, director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. Una inteligencia artificial soberana, donde el docente se pueda meter o el alumno pueda acceder y podamos limitar esas respuestas y sobre todo asegurar que esa información que nosotros solicitemos o compartamos con las máquinas nos salen de nuestro entorno. Una IA donde el universo de respuestas vendrá condicionado por el curso del alumno o el centro educativo en el que estudie, donde se eliminará la desinformación o los riesgos de sesgo de las respuestas y en la que se respetará la protección de datos de la Administración educativa. En España, según la OCDE, solo 3 de cada 10 profesores ha utilizado la IA en el aula. Un 75% considera que la falta de formación es el mayor obstáculo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Nos vamos hasta Euskadi, en Radio Bilbao. Está Isabel León, Egunon, ¿qué tal? ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, en Toledo, Ariadna Burgos, buenos días. Buenos días. Isa, voy a empezar contigo porque hay un tema que yo creo que a la gente que tenemos este horario nos interesa y mucho. ¿Es verdad que existe una música para inducir al sueño? Al menos en el Congreso Internacional que se acaba de celebrar en Vitoria, dicen que sí. Y no lo ha dicho cualquiera. El compositor de bandas sonoras, Joseba Beristain, apunta a esto. Mira, no es una banda sonora, pero es un compositor que sí hace bandas sonoras, que es Max Richter, y este hombre sacó un disco que me parece que a mí el concepto me encanta, que es un disco que dura 8 horas, que tiene solo 4 canciones y cada canción dura 2 horas, y es una música que incita al sueño. Y de hecho él lo interpreta en directo con gente tumbada en tumbonas y él toca durante 8 horas esta música. ¿Qué tiene que tener esta música? Bueno, pues por ejemplo, esto que ha creado el propio Beristain. Hay cadencias, se siente como el agua, hay una serie de elementos ahí que van acompañando y que claramente van empujando, ¿no? Pues el Congreso lo que ha recordado es que el desorden del sueño afecta ya a un 50% de la población, el 70% de los niños mayores de 11 tampoco duerme bien, de ahí ese llamamiento para establecer una estrategia nacional al respecto, además de buscar músicas. No dice nada del Matinal Ángels, pero se podría incluir. No, claro, y conciliar el sueño, no. Yo voy a buscarlo esta misma noche, ¿eh? O sea, voy a intentar dormirme con esto. Un hombre no hace caso a una señal de prohibido el paso, termina con el coche varado, rescatado por los bomberos y encima Ariadna multa de la policía. Sí, todo ha ocurrido en Albacete capital, donde estos días ha llovido intensamente como en otros puntos. Esto ha provocado que algunas carreteras, como esta de la que hablamos, la carretera de Valencia, se cortara el tráfico porque estaba anegada y había riesgo de inundación. A pesar de estar perfectamente señalizado, un conductor decidió cruzarla, pero se quedó en el intento porque acabó en medio de un bancal e inundado. Viajaba en todoterreno, pero de nada sirvió. El final se lo pueden imaginar, ¿eh? Llegaron los bomberos, le sacaron del barro, a él, a su coche y después multa de 200 euros por saltarse la prohibición de paso. Por cierto, aviso a tripulantes que esta carretera continúa cortada. Vale, que no intenten hacer lo mismo que este señor porque las consecuencias son estas. Ayer se celebró el Día de la Mujer Rural en Euskadi. Y se hizo desde la reivindicación de miles de mujeres dedicadas a la agricultura y la ganadería. La principal evolución que reconocen es que en la actualidad solo en Vizcaya hay más de 3.500 titulares de explotaciones. Pasar de ser colaboradora en la gestión a ser la responsable del baserri es lo que realmente cambia. Nos decía esta basauritarra de nacimiento y ganadera hoy en día en Orozco. Que aunque este es un trabajo muy arduo, o sea, porque estamos hablando de muchas mujeres que han venido por detrás nuestro abriéndonos el camino y que las pobres han luchado muchísimo cuando no eran ni propietarias, cuando no podían ni tener una cuenta en el banco a su nombre. Parece que nosotras ya tenemos muchas cosas ganadas, pero seguimos haciendo grandes batallas, porque me niego a decir que las nuestras son pequeñas batallas. La importancia de reconocer y de visibilizar su trabajo y la importancia de dormir también bien en los baserris. Esa Ariadna.
Gracias. Un beso, a ti, agur. adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone el último libro de una trilogía. Leyendo la obra de Leila Slimani es fácil acordarse de Los Buendía, la familia con la que García Márquez retrató la historia de Colombia en 100 años de soledad. Sin embargo, la autora tiene una mirada mucho más femenina, feminista y luminosa. Su saga no está condenada a desaparecer ni a los peores presagios. Su saga, gracias a las mujeres, tiene futuro. Quería terminar la trilogía con un título a futuro porque para mí no tiene sentido la nostalgia o quedar atrapado en el pasado. Quería contar una historia y también contar la historia del pasado de Marruecos porque ese pasado tiene que ayudarnos a construir nuestro futuro. Nos dice la autora sobre Me llevaré el fuego, el cierre de su trilogía donde mezcla su historia familiar, la historia de Marruecos, su país de origen, y la ficción para contar qué pasa cuando uno tiene doble identidad. En la novela no he tratado de juzgar, sino de contar esta experiencia de estar occidentalizado, pero darte cuenta de que Occidente no está interesado en ti. Nos dice Leila Slimani que escribe una novela optimista y que pone el futuro en manos de las mujeres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.